Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 de la epístola a los Efesios. Este es un capítulo muy interesante porque habla acerca del tema principal de la epístola, que es la unidad. Pablo exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. También destaca la importancia de la unidad en la iglesia, importantísimo. Dios nos hizo un llamado, debemos vivir como ese llamado lo amerite y esto nos debe llevar a estar unidos. También describe los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia, pero el punto principal es que esos dones fueron dados para unidad de la iglesia y para el crecimiento de ella. Advierte sobre la importancia de crecer en la madurez espiritual y exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con la verdad y la justicia. La sierva de Dios, Elena de White, Mensajes Selectos, página 55 del año 1903, dice lo siguiente: Os indico las palabras del apóstol Pablo en el 4º capítulo de Efesios. Todo este capítulo es una lección que Dios desea que aprendamos y practiquemos. Interesante. Ahora la página 67 del año 1907, el mismo Mensaje Selecto, dice: en el capítulo 4 de Efesios se revelan tan clara y sencillamente el plan de Dios que todos sus hijos pueden aferrarse de la verdad. Aquí se presenta claramente el medio que Él ha establecido para mantener la unidad en su iglesia, que sus miembros revelen al mundo una sana experiencia religiosa. Gloria al Señor. Entonces, es fundamental, vital, súper importante que estudiemos este capítulo 4, pero que lo entendamos a la luz de lo que Él mismo nos quiere decir, porque es un capítulo muy, muy poderoso. Por eso te invito a leerlo. Dice la Biblia, Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y mira, la introducción que hace el apóstol es similar a lo que mencionó el capítulo anterior, el día de ayer. En el capítulo 3 pudimos leer que él también explica y habla que está preso. Y ahora, como está preso, les escribe y queriendo darles a entender que a pesar que está preso, a pesar que está pasando dificultades, a pesar que está pasando persecuciones, sin embargo no se detiene. Él continúa predicando la palabra del Señor. Ese es el mayor ejemplo. Y con esta introducción, él abre el camino para esta nueva sección que aparece en la epístola, que es una sección práctica. Hasta el capítulo 3 más bien, había hablado de cosas teóricas, lo que Dios nos pide y todo. Pero ahora, en este capítulo 4, ya nos habla de la práctica, o las obras, como quieras verlo. Pero claro, esto no va en desacuerdo con lo que le enseña, porque hace énfasis en la fe. Pero esa fe, recuerda lo que estudiamos en los días anteriores, esa fe es una fe que obra. No es una fe estática, sino que es una fe que se mantiene activa, que es dinámica, que crece, que se mantiene. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora va a enseñar a la iglesia, pero también para nosotros, porque es un mensaje para nosotros hoy, querido hermano. Dios quiere que nosotros estemos unidos, totalmente unidos, primero a Él, la fuente de poder, la fuente de unidad, y luego unos a otros. Y el versículo 3 empieza ahora a explicarles, luego de dar la introducción de lo que va a mencionar, ahora empieza a detallar. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Impresionante e interesante la forma en cómo presenta él la unidad en el vínculo de la paz. Pablo da por sentado que ya existe esa condición para la unidad proporcionada por el Espíritu Santo. Y en consecuencia a eso, entonces insta a que se mantenga mediante el ejercicio de las virtudes que ha enumerado. El apóstol ahora procede enseguida a presentar 7 asuntos que producen esta unidad cuyo vínculo es la paz. Esos 7 asuntos, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él está diciendo, no tenemos varios credos. Ahora, no está diciendo aquí que es solamente un solo Dios, es decir, una persona nada más, porque recuerda que el apóstol Pablo es muy claro en esto,
Cuando leímos la segunda carta de Corintios, de hecho, el último capítulo de esa carta, allí Pablo habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas que conforman un solo Dios. Ahora, cuando él dice aquí un Dios, se refiere a que nosotros no tenemos varios dioses, sino que es uno solo, que está dividido en 3 personas, claro que sí, pero él está siendo exclusivo, es decir, no creemos en ídolos, no creemos en otros dioses, nosotros tenemos un solo Dios, una sola fe, no creemos en varias cosas, todos estamos unidos, eso es a lo cual se está refiriendo aquí. Un bautismo se refiere a una sola fórmula bautismal. No quiere decir que una persona se bautizó, luego se apartó de la iglesia, se fue, vivió perdidamente y luego regresó a la iglesia así como si nada, sin bautizarse. No, debe nacer de nuevo porque estuvo en el mundo. Pero ahora esto no se refiere a que es un solo bautismo, una sola vez y ya, no. Se refiere a la fórmula bautismal, es una sola, como la dejó estipulada Cristo allí en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos 7 elementos, estos 7 asuntos son los que producen esa unidad, cuyo el vínculo es la paz y es lo que Pablo está enseñando. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice el versículo 7, muy interesante. Y la sierva del Señor dice, el Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. Gracia significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores hace que en vez de excluirnos de la misericordia y del amor de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica a fin de que podamos ser salvos. Gloria al Señor. Sigue diciendo el versículo 8, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, esta parte hay que entenderla muy bien, porque muchos dicen, mira, es que Jesús descendió al infierno, como dice el texto bíblico, pero no se refiere a esto. Cuando él dice, bajó a las partes más bajas, significa la humillación de Cristo, que fue lo que produjo su ensalzamiento. Por medio de esa experiencia de humillación, se convirtió en un sumo sacerdote, comprensivo y eficaz, familiarizado con todas las vicisitudes de la vida humana, incluso la muerte. Así que él bajó, cayó en lo más bajo, murió como un criminal sin haber sido criminal. Bajó al sepulcro en una muerte ignominiosa, demasiado humillante. Eso es lo que bajó, descendió a lo más bajo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces mira bien, como dice Filipenses 2:5, él no estimó el ser igual a Dios, estaba en lo alto, en lo más alto, era igual a Dios. No estimó eso, sino que se despojó y tomó la forma de siervo. Mira bien, en lo más bajo se humilló y luego entonces enalteció, se llenó de poder. Ese es nuestro Dios. Y todo ahora lo hace para fortalecernos. Y dice, Él que descendió y el mismo que subió, Él dice, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y empieza a mencionar todos los dones que Dios regaló a su iglesia. ¿Y cuál es el propósito de esto? La unidad, porque eso es lo que Dios quiere. Y lo dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Qué maravilloso propósito el que Dios tiene para su iglesia. Es una unidad perfecta, una unidad de fe en Cristo y unidad de conocimiento acerca de Él. La fe siempre debe asociarse con el conocimiento. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos. Una sola fe, un solo Señor, una sola esperanza. Todos esperamos a Cristo Jesús y vamos apuntando hacia Él. Aunque hay muchas esperanzas, aunque hay muchos credos, aunque hay muchos señores, como dice el apóstol Pablo en otros textos, en Corintio habló también acerca de otro evangelio que estaban predicando aquellos falsos judaizantes o aquellos maestros falsos
que venían a enseñar cosas terribles allí en Corinto, en Galacia y también en Éfeso. Pero Pablo le está enseñando a la iglesia y nos está enseñando a nosotros para que no nos dejemos engañar, sino que sigamos firmes en los caminos que Dios nos ha puesto, que nos ha encomendado. Te invito a seguir leyendo el texto bíblico para que veas todo lo que Pablo enseña allí acerca de la unidad. Debemos procurar esto. Luego, versículo 17 al 32, ahora el apóstol Pablo se centra en hablar acerca de la nueva vida en Cristo. Lo que dijo allí en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y esto proviene de Dios, todo proviene de Dios. Ahora dice a los Efesios: esto pues digo, versículo 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Terrible la vida de aquellos hombres. Se apartaron totalmente del Señor y entonces se entregaron totalmente al pecado. Una entrega voluntaria, eso es lo que dice el texto. Ellos voluntariamente se entregaron. Hay una profunda diferencia entre los que han caído debido a los engaños del diablo y los que deliberadamente se entregan a la autoridad del maligno. Y dice que estos hombres, estos gentiles, se entregaron voluntariamente a la lascivia. Esa es una palabra que indica una completa y temeraria entrega a la concupiscencia. La concupiscencia, ¿qué es? Es el deseo, esa inclinación a pecar, eso que te impulsa, eso que por dentro de ti como que te mueve a pecar. Esa es la concupiscencia. Y estos otros gentiles de los cuales Pablo está mencionando aquí, les dice a la iglesia de Éfeso, esos otros gentiles, ellos se entregaron a la lascivia, es decir, a la completa y temeraria entrega a la concupiscencia. Ellos se entregaron totalmente, se dejaron llevar por los deseos a pecar y pecaron en abundancia. Ahora dice, ustedes no pueden hacer eso. No, porque ya hemos nacido en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, no podemos seguir en el mismo pecado. No podemos perder la sensibilidad espiritual, que es lo que más Cristo nos pide. Sensibilidad espiritual, ¿qué es esto? Es la inclinación a hacer las cosas buenas. Es cuando te equivocas, que te duele, que caes de rodillas ante el Señor y le pides perdón, no porque temes a que te descubran, no porque tengas temor de las consecuencias, no, sino porque realmente estás dolido, porque le has fallado al Señor y quieres cambiar ese mal actuar. Eso es tener sensibilidad espiritual y cada día procurar estar con Cristo. Pero estos gentiles de los cuales está hablando el apóstol Pablo aquí, ellos perdieron toda sensibilidad espiritual y se entregaron al pecado. Mas vosotros, dice el versículo 20, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y empieza a explicarles cosas importantísimas allí. Pero dice la sierva del Señor: nadie recibe la santidad como un derecho al nacer o como una dádiva de algún otro ser humano. La santidad es la dádiva de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Su mente se ha cambiado. Con visión más clara contemplan las realidades eternas, son adoptados en la familia de Dios y se transforman conforme a la imagen, son cambiados por el Espíritu de gloria en gloria. Han cultivado un supremo amor por el yo, pero llegan a albergar un supremo amor por Dios y por Cristo. Aceptar a Cristo como el Salvador personal y seguir su ejemplo de abnegación, este es el secreto de la santidad. Gloria al Señor. Qué maravilloso concepto acerca de esto. Aceptar a Cristo como el Salvador personal de tu vida y seguir su ejemplo de abnegación, eso es ser santo. Esta es la verdadera santidad y es a lo cual Cristo nos está invitando a través del apóstol Pablo. Y puedes seguir leyendo muchas cosas más. No voy a poder explicar cada versículo porque estos versículos de aquí en adelante, del 21 en adelante, son buenísimos, todos poderosos, tienen temáticas excelentes. Por ejemplo, el versículo 26 habla sobre airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y me llama mucho la atención lo que dice el comentario adventista acerca de esto, y te lo voy a leer. Dice: la explicación más sencilla parece ser la de considerar que la ira de la cual se habla en este pasaje es una justa indignación.
El cristiano que no se indigna frente a las injusticias y los extravíos voluntarios puede ser también insensible frente a algunas otras situaciones que debieran incumbirle. El papel más importante de una justa indignación es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida del cristiano. Interesante este comentario y prestarle mucha atención para que no te dejes llevar por la ira. Y te digo, menciona muchas cosas más allá el apóstol Pablo. Y quiero finalizar con el versículo 29, donde habla sobre un tema interesante, que a veces nosotros nos equivocamos mucho. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es esto de palabra corrompida? La carta 43 del año 1895 dice la sierva del Señor: se nos aconseja que no permitamos que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero una palabra corrompida no es sencillamente algo vil y vulgar. Es cualquier palabra que eclipse de la mente la imagen de Cristo, que elimine del alma la verdadera simpatía y el amor. Es una palabra en la cual no se expresa el amor de Cristo, sino más bien opiniones de un carácter diferente al de Cristo. Cuando criticamos a otra persona, no queriendo reflejar el carácter de Cristo, sino más bien mostrando los errores de esa persona delante de otro, esas son palabras corrompidas y no debemos ponerla en nuestra boca. No contristéis al Espíritu, dice el versículo 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gloria a Dios. Qué consejos tan prácticos y poderosos, querido hermano, para poner en obra, para poner en marcha, para poder ponerlos en práctica. Cuando lo hagamos, entonces estaremos en el camino correcto, estaremos cumpliendo la misión de Cristo Jesús. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra función, esa debe ser nuestra meta: vivir como Cristo quiere que vivamos, que nos amemos unos a otros, que estemos unidos, que no nos dejemos llevar por la ira, sino que nos apoyemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, nos amemos unos a otros y cumplamos así la ley de Cristo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!